El próximo curso se pondrá en marcha en Valencia el primer grado de España en Ingeniería y Gestión Empresarial. Lo imparte la Escuela de Empresarios EDEM y está adscrito a la Universidad Politécnica de Valencia. El objetivo no es la inserción en el mercado laboral, sino que los alumnos acaben creando sus propios negocios en este área. Vanessa Martínez. Los alumnos interesados deberán pasar unas estrictas pruebas de selección. De hecho, en el otro de los grados impartidos por EDEM, el de ADE para emprendedores, tan solo son admitidos un 25% de los aspirantes. La idea es crear una especie de boutique formativa, no una gran universidad. Así lo ha explicado la secretaria general de EDEM, Hortensia Roig, quien señala cuáles son las carencias de otros estudios que sí aportará el grado de Ingeniería y Gestión Empresarial. ¿Qué necesitan complementar? Una formación en determinadas partes de la empresa que no tienen, que no se les suele dar la carrera, la ingeniería per se, como es finanzas, marketing, ventas y una serie de habilidades que en EDEM consideramos que son fundamentales, porque también tenemos claro que lo importante al final, cuando uno está trabajando, es la actitud. Entre los profesores de este grado se encuentran empresarios de importantes compañías como el presidente de Mercadona, Juan Roig.